Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, con Tech Consulting, hemos organizado esta jornada con el título Licitaciones TIC, cómo decidir mejor, controlar más y reducir riesgos. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Salvador Durán Sindreu, que es socio fundador de Contec Consulting, firma especializada en consultoría de telecomunicaciones e IT, gobierno tecnológico y optimización de costes. Acumula una trayectoria de más de 25 años ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones tecnológicas, ganar visibilidad sobre sus servicios IT y alinear la tecnología con los objetivos del negocio. Desde Contec Consulting ha impulsado un enfoque basado en conocimiento de mercado, control económico y visión estratégica para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital. Pues dicha toda esta presentación, Salvador, cuando quieras ya, puedes comenzar. Muchas Perfecto, gracias. gracias a todos. Bueno, pues comparto un segundo mi pantalla. Debería estar viendo todo el mundo mi pantalla. Lo primero me Se ve presento. perfecto. Se ve perfecto, ¿verdad? Vale. Sí, A pesar de mi aspecto juvenil, tengo 50 años ya y llevo prácticamente 25 años, porque desde que acabé la carrera, me dedico al mundo de telecom y de licitaciones en el sector telecom. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es explicaros qué hemos aprendido y qué he aprendido después de 25 años pegándonos tortas con las licitaciones de telecomunicaciones. Cosas que hemos hecho muy bien, cosas que hemos hecho regular y cosas que hemos hecho bastante mal y que nos han servido para ir mejorando. Primero, una breve introducción. Como os comentaba, yo soy socio fundador de Conte Consulting, que es una empresa que nació en el año 2000, más o menos. A diferencia de las empresas americanas que empiezan en un garaje, la nuestra empezó en un bar, ¿vale? Porque somos así más Spanish y la idea surge a partir de la necesidad que veíamos en el mercado de consultoras que de forma independiente asesorasen al sector empresarial sobre qué tecnologías había a nivel de telecomunicaciones, qué impacto tenía un cambio, comparativas a nivel de costes entre las diferentes ofertas que había en el mercado. ¿Vale? Era cubrir un gap, un hueco que veíamos en el mercado y que creíamos que tenía mucho sentido cubrir. Desde entonces llevamos pues prácticamente o algo más de 25 años y el objetivo de la sesión de hoy, como os comentaba, es explicaros qué hemos ido aprendiendo en lo que es el proceso de lanzar una RFP de telecomunicaciones. Antes de empezar, entiendo que todos los que estamos apuntados aquí es porque tenemos una idea de qué es una RFP, pero me gustaría hacer una muy breve introducción. Una RFP no es más que poner con letras inglesas algo que aquí llamaríamos una licitación, que es hago una foto muy clara de qué es lo que tengo, lanzo al mercado un redactado de un pliego de qué es lo que necesito, recibo las propuestas, las evalúo y tomo una decisión que es la que más encaja en lo que necesita mi empresa. Una vez explicado qué es una RFP, vamos a ver qué cosas hemos de tener en cuenta a la hora de lanzar un pliego. Al final explicamos un poco las fases, pero yo antes que ponerme a explicar todas las fases, creía que era muy interesante que os diésemos tips, que os diésemos apuntes de cosas que hemos ido viendo. Entonces, la primera es que tengamos claro quién eres, es decir, mi empresa, qué tamaño tiene y qué representa para los operadores. ¿Por qué decimos esto? Porque no tiene nada que ver una licitación de una empresa de 10 sedes y 200 líneas móviles con una licitación de una empresa de que tenga pues 1000 sedes repartidas y que tenga servicios internacionales. No tiene nada que ver una licitación de una empresa privada con una licitación de una empresa pública. Y esto lo hemos de tener muy en cuenta también a la hora de redactar nuestro pliego. ¿Por qué os decimos esto? Para que no focalicemos el esfuerzo en cosas en las que no vale la pena focalizar el esfuerzo. Y os pongo un ejemplo. Si somos una empresa de 500 líneas móviles y 10 sedes repartidas por todo el territorio nacional, no tiene sentido que nos tengamos que poner a definir el SLA que me tiene que dar el operador.
tenemos el tamaño que tenemos. El SLA nos lo definirá el operador, porque no somos una mega multinacional con 15.000 líneas móviles. No perdamos el tiempo de ser nosotros quien define el SLA. Los operadores saben cómo hacer su trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir qué penalizaciones podemos poner en caso de no cumplir el SLA. Ese para mí es el primer punto que hay que tener muy claro. ¿Quiénes somos? El segundo es qué objetivo perseguimos con el pliego. Eso lo hemos de tener muy claro también antes de iniciar un pliego. No tiene sentido ponerse a redactar un pliego si no sabemos a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos. Mi objetivo es reducir los costes. Mi objetivo es conseguir una mejora a nivel tecnológico. Y me invento, a lo mejor mi objetivo es pasar de una red MPLS a una red SD-WAN. O mi objetivo puede ser mejorar a nivel de gestión con el operador. Oye, quiero reducir el tiempo que tardan en el envío de terminales. Quiero mejorar la política de recambio de terminales del operador. Quiero, pues, diferentes mejoras que pueda querer yo en la gobernanza del servicio. A lo mejor quiero que me pongan un implant en mis oficinas. Esto hay que tenerlo muy claro antes de lanzar un pliego. Y normalmente se empieza a redactar el pliego y después se empieza a pensar lo que se necesita. Y es al revés. Oye, ¿a dónde queremos llegar? Y es clave que lo tengamos muy claro. Y luego lo veremos que además aquí hay que participar diferentes elementos del negocio. ¿Vale? Puede participar compras, puede participar el departamento de IT, pueden participar diferentes departamentos. El tercer punto, que queda un poco feo decirlo, pero a todos nos ha pasado, es tenemos que entender muy bien lo que estamos licitando. Si no lo entendemos muy bien, no lo podremos licitar. Luego veremos que hay unas fases que te sirven precisamente para, oye, si no lo entiendes, que los operadores te expliquen las diferentes alternativas que tienes. Pero es clave, es decir, no se puede sacar una licitación diciendo, oye, quiero accesos de 10 gigabits por segundo o de 1 gigabit por segundo. Ya, pero es que no tiene nada que ver un acceso de 1 gigabit provisto con un FTTH residencial, con un FTTH empresarial, con un acceso a Ethernet garantizado. Hemos de saber conceptos como retardo, como latencia, como jitter. En función de lo que estemos licitando, necesitamos unos conocimientos previos que si no tenemos, va a ser muy difícil que después evaluemos y comparemos de forma objetiva las propuestas de los operadores. Hemos de tener muy claros los conocimientos, porque si no, será complicado comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Vale? Es decir, quién soy, qué objetivos persigo y tener claro que entendemos lo que vamos a licitar. El siguiente punto que hay que tener muy en cuenta, y que va muy alineado para mí con los objetivos, es qué pasará después del pliego. La realidad es que los procesos de migración de operador llevan un esfuerzo importante. Lo hagas con una empresa externa o lo hagas con recursos propios. Hay un proceso de migración de portabilidad móvil, portabilidad fija, cambio de la red de datos, cómo haces para que las redes de datos se vean entre ellas mientras haces el proceso de migración. Son procesos complicados y hay que tener en cuenta cuando se evalúan las diferentes propuestas el impacto que tiene esta migración. No solo eso, sino que hay cambios a nivel de facturación. Si cambio de operador, porque voy a tener que trabajar con otra plataforma, otros conceptos, otros ficheros digitales, y si no cambio de operador, porque te han de aplicar las nuevas condiciones y eso es saber cómo se traslada dentro del nuevo contrato. Y luego hay que tener en cuenta que no todas las ofertas o todas las propuestas son iguales a nivel de gestión. Y pongo un ejemplo muy claro. Hubo un momento en las redes de datos hace años, para los que somos más mayores, prácticamente todas las redes de datos estaban basadas en lo que se llaman redes MPLS, que tenían muchas ventajas y algunos inconvenientes. Dentro de las ventajas estaba que el operador te proveía la solución de inicio a fin. Tú te olvidabas de absolutamente todo. Entonces, hubo un momento que se empezaron a plantear lo que se llama las redes SD-WAN, en las cuales, en general, porque eso da para otra presentación, pero se diferenciaban los accesos
Es decir, quién te provee la red de acceso, de quién la gestiona. Entonces, esto es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque si la gestión la vas a acabar haciendo tú como empresa, pues hay que tener en cuenta este coste, porque si no, en el PowerPoint todo queda muy bien. O hemos reducido la red de datos de 15.000 euros mensuales a 5.000 euros mensuales. Sí, pues que ahora tienes que poner un equipo de 3 personas, me invento, a gestionar la red de telecomunicaciones cuando antes te lo hacía todo el operador. Resumen de los 4 puntos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Tener claro que lo entendemos y que tengamos claro qué pasa después de una licitación. Más temas que hemos de tener en cuenta. La duración de los contratos. Y ese es un tema clave. Y va muy ligado con otro tema que es el tema de los lotes. Cuando yo lanzo una licitación de telecomunicaciones, puedo lanzar licitación de lo que es la red móvil, la red fija, la red de datos, otros servicios convergentes otros servicios como puede ser la parte de LAN, puedo sacar la parte de Wi-Fi, puedo sacar toda la parte de seguridad. Entonces, una de las cosas que hemos de tener muy en cuenta es, primero, que no todos los lotes tienen el mismo ciclo de vida. Cuando yo licito la telefonía móvil en general es un tipo de soluciones que al operador le requieren muy poca inversión. En cambio, si yo lo que hago es licitar la red de telecomunicaciones, la red de datos, para el operador requiere una inversión muy importante. Es decir, muchas veces ha de desplegar infraestructura en determinados sitios, ha de hacer una inversión en equipos, hay todo un proyecto de despliegue, es bastante más complejo. Con lo cual, no podemos poner los mismos plazos para licitar los móviles que para licitar la red de datos. En general, y esto depende de cada caso, pero una red móvil puedes hacer licitaciones si quieres cada 2 años, pero además son servicios que son más commodities, son muy sensibles al precio, como comentamos, hay poca inversión, pero una red de datos en general hablamos de 3 o 4 años, y más 4 años, en nuestra opinión, que 3 años. ¿Por qué? Porque si no, si hacemos licitaciones con un ciclo de vida muy corto en la red de datos, va a ser muy complicado para los operadores alternativos plantear propuestas que sean competitivas. ¿Por qué? Porque es que ellos han de hacer una inversión que muchas veces el operador que tenéis actualmente no tiene que hacer. Entonces, si hacemos propuestas con una red de datos a 2 años, lo más probable es que sea muy complicado que los operadores que quieran entrar os puedan plantear propuestas competitivas. Y eso va muy ligado también a lo que hablábamos antes de hacia dónde vas o qué es lo que quieres. Las duraciones también van muy enfocadas a qué objetivos persigo. Si lo que persigo son contratos cortos porque yo lo que quiero son mejoras de costes cada 2 años en la parte móvil, o lo que quiero es estabilidad porque creo que estar cambiando la telefonía móvil cada 2 años es un dolor de cabeza, pues eso la empresa lo ha de tener muy claro. ¿Criterio es el precio o el criterio es la estabilidad del servicio? Otro tema muy importante, porque si no, nos lo encontraremos después en caso de que haya un cambio de operador, es que el inventario tiene que ser un inventario de verdad. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando uno, o nuestra experiencia, como decía una persona de mi equipo que está conectada, eh, todo el mundo dice, si me diesen 1 euro por cada cliente que me ha dicho que tiene el inventario perfecto, sería rico. Y es verdad, tener un inventario bien controlado de lo que son los servicios de telecomunicaciones es muy complejo. Es muy complejo, pero vale la pena hacerlo. Porque si no, cuando licitamos servicios que cuando luego llega el momento de la verdad y se ha de migrar, es que es imposible. No sabemos dónde están esas líneas móviles, no sabemos qué usuarios las tienen, no sabemos si están en ascensores, no sabemos si son M2M, si están en máquinas que no tenemos controladas. No sabemos si son de dirección o si son de otro perfil de usuarios. O no sabemos las coordenadas GPS de las sedes
y es muy importante también para que te puedan valorar una propuesta económica a nivel de datos. Todos estos datos son críticos y si no lo hacemos, nos encontraremos el problema después. Es decir, al final, o tenemos bien controlado nuestro inventario cuando lancemos el pliego, o nos encontraremos el problema después. Ok, más cosas que todo esto que os explicamos son cosas después de años pegándonos tortas y lanzando licitaciones. Entonces, es cosas que nos hemos encontrado y que creemos que vale mucho la pena que todo el mundo tenga en cuenta, bien lo lance acompañándose de una empresa externa o bien lo lance directamente, tener en consideración. Otra es que nosotros lo que hemos de decir es qué queremos, pero no hace falta explicar cómo lo queremos. Hay mucha tendencia, o al menos yo tenía mucha tendencia cuando era joven y pensaba que sabía más de lo que sabía, a intentar explicar a los operadores qué es lo que tienen que hacer. No, no se lo expliquemos, saben muchísimo más que nosotros sobre este servicio. No intentemos decir exactamente, hoy necesito que me des una fibra con este porcentaje de caudal garantizado, con este SLA. Hombre, no, no hace falta. Yo te explico qué es lo que necesito. Pero no te tengo que decir cómo lo necesito. Yo te tengo que decir que necesito alta disponibilidad. Tú como operador ya tendrás que ser quien me diga, oye, mira, es que para darte alta disponibilidad te lo puedo dar o bien con doble operador, o te lo puedo dar yo mismo con un único operador, pero los ramales a los cuales llegan los accesos tienen que ir por vías diferentes, o te dejo un ramal compartido, pero lo envía a dos centrales diferentes, porque creo que con eso ya te proveo redundancia suficiente. Es, saben mucho los operadores, llevan años haciendo esto. Y ellos también tienen muy en cuenta el equilibrio entre cuánto cuesta proveer, en este caso, por ejemplo, la redundancia, y qué porcentajes porcentuales de mayor disponibilidad te va a dar. Entonces, yo creo que es muy importante que nos apoyemos en los operadores que saben y saben mucho. Eh, Y de verdad os digo, yo aquí casi pongo un asterisco que levanto una lanza en favor de los operadores. Es decir, a veces, oye, sí que es verdad que hay muchas cosas que no funcionan todo lo bien que deberían funcionar, pero claro, la realidad es que tienen propuestas muy bien trabajadas y tienen equipos técnicos que saben muchísimo. Y alineado un poco con esto va la parte de priorizar. Eh, un poco también para mí es error de juventud. Al principio todo es importante, todo es crítico, todo lo hemos de pedir. Hombre, no, es que al final cuando todo es crítico, todo es importantísimo, nada es importante. Yo creo que cuando se lanza un pliego, hemos de saber indicar a los licitantes qué es lo que realmente es importante para mí y qué no es tan importante para mí. Eso va un poco en línea de lo que hablábamos de los SLAs, ¿no? Quiero un 99,99%, hombre, no sé, a lo mejor si es una sede de 5 usuarios, con que le dé un FTTH y un 5G, pues probablemente sea suficiente. O incluso política de recambios de terminales. Y a lo mejor no hace falta que el operador me garantice que hace un recambio de terminales en 2 horas. Quizás es mejor que nosotros definamos un stock de terminales y ya seamos nosotros quienes hagamos que esos dispositivos lleguen rápidamente a los usuarios. Priorizamos, tengamos claro qué es lo que es importante para nuestro negocio. Resumen, ¿quién soy? Tengamos claro cuál es nuestro volumen y qué podemos pedir a los operadores. Segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos con este pliego? Yo creo que este de todo lo que hemos hablado es lo más importante. ¿Qué queremos con el pliego? Tercer punto, tengamos claro que hemos de entender qué es lo que licitamos. Si no, nos lo encontraremos después. Segundo, en línea del anterior, una migración, sea con el mismo operador o sea con un operador alternativo, tiene un impacto importante. Siguiente punto, no todos los lotes pueden tener la misma duración. Tercer punto, o perdonad, cuatro, cinco, sexto punto, que tengamos el inventario claro. Sin el inventario claro, luego nos lo encontraremos y tendremos problemas. Séptimo punto, sepamos que los operadores saben mucho, expliquemos de qué queremos y no exactamente cómo lo queremos y prioricemos. Hasta aquí para mí sería todo lo previo antes de lanzar el pliego. ¿Qué más hemos de tener en cuenta
para que nuestro pliego sea un éxito y nos saquen a hombros de la empresa? Es cosas que ya no tienen tanto que ver con el previo, sino casi más a pequeños detalles que hemos de tener en consideración y también a nivel de negocio. El primero es, tengamos claro qué criterios son los más importantes a la hora de valorar un pliego. Y esto va muy en línea a lo que comentábamos de cuál es el objetivo de mi pliego. Si el objetivo de mi pliego es reducir costes, ya previamente de saber que los criterios a la hora de evaluar las propuestas, oye, pues lo que más peso debe tener es la parte económica y no la parte de técnica. Si lo más importante es la evaluación tecnológica, pues las tecnologías que hay planteadas. Pero esto lo ideal es que lo tengamos ya definido previamente. Es decir, cuando yo lanzo un pliego, es de saber qué criterios voy a seguir después para evaluar las propuestas. Entonces, aquí hay dos modelos. Uno es, oye, yo ya quiero unas matrices que han de completar los operadores y después evalúo exactamente en función de estas matrices. Y luego hay otro modelo que a mí personalmente me gusta más, pero esto ya es para gustos los colores, que es, oye, yo recibo las propuestas, hago un resumen ejecutivo, pondero, en base a la ponderación que he puesto, evalúo las diferentes propuestas, pero no es una matriz cerrada. ¿Por qué? Porque yo creo que es que hay cosas, hay intangibles, hay elementos que es complicado llegar a poner en un Excel. Y esto va mucho más también incluso en línea del, ahora con la IA, pues cada vez es más fácil como hacer un análisis de una propuesta. Pero hay cosas, hay matices que se escapan a este análisis más frío de cojo, lo pongo en un Excel, me da un resultado y pues hago lo que dice el Excel. Yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta que se escapan al Excel. Otro punto es el tema de los SLAs. Cuando redactemos el pliego, hay que definir SLAs, o si no los definimos, porque yo creo que en muchos casos, en función del tamaño, no los podemos definir, sino son los que marca el operador. Lo que sí hemos de tener muy claro es cómo penalizaremos o cómo compararemos los SLAs de los diferentes proveedores. Lo digo porque a veces se tiende a comparar solo la propuesta económica, porque además en general es la parte más sencilla de comparar, y se olvida toda la parte de los SLAs. Y no es lo mismo que me hagan, pues eso, un caudal garantizado del 90% que del 10%, y no es lo mismo que me digan que en caso de avería, pues será después de 24 horas, que sea en 4 horas, que sea en 48 horas. No es lo mismo que me digan que se va a considerar horario de 9 a 2 y de 3 a 6 y que se cuente por 24 horas. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta. Y nosotros siempre decimos lo mismo, cuando hay una diferencia del 40% entre dos propuestas, es que no están proponiendo lo mismo. De verdad que no hay diferencias, no hay ahorros del 40% entre una propuesta y otra si un pliego está pidiendo lo mismo a todos los operadores. No hay tanto margen, no hay tanto juego. Si hay una diferencia tan alta, es que hay algo que no es igual. O los SLAs no son igual, o la tecnología no es igual, o el servicio que se está planteando de gestión no es igual. Hay alguna diferencia que justifica esas diferencias. Otro punto es el tema de la continuidad. Este es un pequeño detalle, pero que lo tengamos muy en cuenta. Y va un poco en línea de lo que hablábamos de las diferencias del 40%. Y esto es sobre todo en temas de red de datos, en temas de circuitería de red, en tema de Wi-Fi, etcétera, que hay que comparar cosas que sean realmente comparables. Eh, claro, no es lo mismo que yo te esté poniendo doble acceso con operadores diferenciados y con un equipo, o con doble equipo en activo pasivo, que te ponga un FTTH con solo un equipo. Entonces, ostras, hemos de tener muy en cuenta cuando redactemos el pliego cuáles son mis requerimientos para cada uno de los servicios que tenemos. No es lo mismo que yo te provea, porque estoy hablando mucho de la red de datos, pero la red fija es igual. O sea, yo puedo tener un SIP-TRAN
o que es, para los que no lo sepáis, es básicamente cómo te llega la telefonía fija a tus usuarios. O puedo tener un SIP-trunk redundado, o puedo tener un SIP-trunk que tenga un backup de contingencia que vaya a parar a una ubicación geográfica diferente. Todo esto se lo hemos de definir al operador, porque si no recibiremos ofertas muy diferentes y nos costará mucho compararlo. Y por último, la salida, que eso nunca se tiene en cuenta cuando se lanza un pliego. Pero hay que pedir que los operadores expliquen el plan de devolución del servicio, que muchas veces es papel mojado porque luego cuando se van, pues es complicado, pero ya se puede poner en la propia propuesta si me vas a permitir alargar o no el contrato manteniéndome las condiciones. Ese punto, por ejemplo, es crítico, que el operador os garantice que, pasado el periodo de vigencia del contrato, si no ha habido una renovación, tú me garantizas, por ejemplo, que como mínimo me vas a mantener las condiciones que yo tengo en este acuerdo. ¿Por qué? Porque si después se alarga la transición al nuevo operador, por ejemplo, ahí sí no podéis tener un problema. Y es que el operador saliente os diga, oye, os voy a aplicar las condiciones sin descuento. Entonces, este es un resumen de los temas que creemos más críticos a la hora de lanzar un pliego. Sigo. El del proceso lo dejo porque lo explico después. Una última cosa, para evitar los problemas después. Cuando se lanza un pliego, habría que tener en cuenta también quiénes son los departamentos involucrados en la decisión. Aquí hemos pintado 5 departamentos. ¿Por qué? Porque yo creo que esto está enfocado a, en este caso, una gran cuenta. Os aseguro que hemos tenido montones de pliegos donde en vez de estar IT, compras, finanzas, legal y negocio, está IT solo. O está IT con el soporte de compras. O está IT y finanzas solo. Entonces, este es, oye, según qué volumen de negocio, pues tenemos estas 5 figuras. Entonces, especialmente en estos casos, hay que tener en cuenta, al final, cuáles son los criterios que van a prevalecer y que hay un dueño, un owner del pliego, que es al final el que tiene que decidir que puede ser negocio, que puede ser IT, que puede ser compras, pero tiene que haber a alguien que sea el que al final dice, oye, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá. Porque cuesta mucho. Parece que es muy sencillo, pero en el momento que tienes una propuesta que te permite continuar con tu mismo operador o una propuesta con un operador alternativo con un ahorro del invento del 23%, pues aquí es cuando empiezan un poco a temblar las piernas, porque, ostras, sí, es un gran ahorro, pero oye, si tenemos problemas, al que le van a pegar la colleja va a ser a mí. Entonces, ostras, tiene que ser un proceso que esté definido, de qué criterios seguiremos y quién después va a apoyar estas decisiones. Y de verdad que además es que cuesta mucho, porque a veces son ahorros más o menos importantes, pero claro, es que cambiar de operador cuesta. Y sobre esto, que hay un tema que me he saltado antes, es también tengamos en cuenta a qué operadores vamos a invitar. Y va muy alineado con el primer punto de cuáles son mis objetivos. Si mi objetivo es solo precio, probablemente tiene sentido que invite a todos los operadores que quiera y más, operadores móviles virtuales, operadores de nicho. Si mi objetivo es la gestión, pues probablemente me mueva con los 3 operadores más importantes. Entonces, estas son cosas que hay que también tener muy en cuenta si me haya pasado, que es a quién invitaremos a la licitación. Ok, hasta aquí yo avanzo. Si no hay preguntas, hay alguien que preguntar, entiendo que las haremos al final. Yo sigo hasta desfallecer. Muy bien. Tampoco tanto, Salvador. Tampoco tanto, ¿no? Tú Vale, si veis sígame que me como empieza hasta a pegar menos así un 20 menos poco, cuarto. sí. O veis que me empieza a torcer, avisar a alguien del equipo para que me puedan venir a ayudar. Vale, vale. Ok, hasta aquí era nuestra experiencia. Y ahora es, oye, ¿cómo es un proceso de licitación? Y aquí me gustaría explicar que esto es el proceso ideal. Estos procesos muchas veces se acortan, son más cortos, hay fases que te saltas. Es decir, no hace falta, este es el modelo ideal, el modelo más bonito. Pero oye, hay veces que no es una RFP en sí, es solo una negociación. O oye, yo a lo mejor solo quiero lanzar un pliego súper estándar
y evaluar una evaluación económica rápida. Entonces, aquí es, oye, yo sí soy una empresa que quiero hacerlo todo como marcan los cánones, ¿qué pasos debería seguir? El primero, y muy importante, hay que ponerlo en inglés, es el ASIS. Si lo pones en inglés, como consultora cobras más o menos un 20% más. Eso también me lo ha dado la experiencia. ¿Vale? Entonces, nosotros, el ASIS es para lo que para nosotros es una foto de tu situación actual. Entonces, si eres molón, lo pones en inglés y le llamas un ASIS. Pero es básico. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué contratos tengo? ¿Cuándo vencen? Si tiene o no tiene penalizaciones al vencimiento. ¿Qué, lo que hablamos, qué planta tengo? ¿Qué volumetrías? Esto es básico. ¿Cuántas líneas? Volúmenes de datos en nacionales, en roaming, minutos, si voy con paquetes. Esto es el ASIS. Lo siguiente que tengo que hacer es, antes de lanzar un pliego, es el to be, que es escenario de futuro, ¿vale? Pero en inglés. ¿A dónde me quiero mover? Entonces, si no lo tenemos claro, esto pasa muchísimo, en medio hay empresas que lo que hacen es lanzar una RFI. ¿Qué es una RFI? Es, puesto en inglés molón, lo que sería, pregunto al mercado qué es lo que se está ofreciendo. Si yo tengo, les paso una foto de lo que tengo, les digo, oye, operadores, ¿vosotros hacia dónde os moveríais con esto? Cada uno te dice, sin darte una propuesta económica o una propuesta económica súper aproximada, oye, yo te plantearía que te muevas a esto, que te muevas a oficina móvil, que te muevas a un SIP-Trunk, que te muevas a una red SD-WAN, que te muevas a una, dispositivos Wi-Fi controlados de forma centralizada desde la red. Es la solución que ellos quieran. Entonces tú a partir de ahí puedes definir, vale, hago el to be, hacia dónde me quiero mover. Una vez tengo definido el to be, todos tenemos claro, oye, mi empresa se quiere mover hacia allá. Y empezamos la parte con la que se suele empezar normalmente y que es un error, que es redactar el pliego, que es aburrido de narices. ¿Vale? Es muy aburrido, pero se ha de hacer. Hay que poner qué es lo que tengo, cuáles son mis volumetrías, anexarlas, he de poner cuáles son mis necesidades, si marco lo que hablamos SLA o no marco SLA, pasar cuáles son todas mis ubicaciones. Si no, el trabajo que no hago aquí lo tendré después en la parte de siguiente, que es la de invito a los operadores y todo el mundo me empieza a lanzar preguntas. Si yo no he definido bien el pliego, me van a caer muchísimas más preguntas y después ya veréis que las ofertas van a ser mucho más difíciles de comparar. Si no, un buen pliego, un buen redactado de pliego, las propuestas probablemente sean difícilmente comparables. Entonces, yo lanzo el pliego y digo, señores, esto es lo que yo quiero. Y se abre una ventana en la cual cada uno de los operadores me envía sus preguntas y yo voy a responder con estas preguntas. Después viene la parte de recepción de ofertas. Y aquí nosotros recomendamos que los operadores puedan enviar sus ofertas y hacer una reunión de defensa. Nosotros creemos que es lo mínimo, después del trabajazo que es lanzar un pliego, oye, que vengan y no solo sea una evaluación fría de un documento, sino que puedan venir a explicar por qué son maravillosos, por qué su red es la mejor, por qué ellos son los mejores del mundo mundial, que todo esto lo puedan explicar. Y por último, voy acortando porque si no me estoy quedando sin tiempo, nos envían ofertas, las evaluamos y aquí hay una fase que es opcional, que es la parte de negociación BAFO. BAFO es lo mismo en inglés, Bolonis Best and Final Offer. Yo he recibido las propuestas y luego pido una última oferta. Aquí hay dos modelos. Uno, cuando yo lance la RFP, ya le digo a todo el mundo que solo va a haber una oferta y no hay BAFO. A nosotros nos gusta mucho trabajar de esta manera si el pliego está súper bien definido. Si no, está bien poner un bafo. ¿Por qué? Porque a veces, ostras, que resulta que este operador aquí me ha planteado doble acceso y este se me ha planteado un acceso. Hay pequeñas diferencias, entonces decimos, vale, oye, finalmente lo que quiero es esto y ahora que todo el mundo me haga su mejor propuesta. Que a veces ya no es todo el mundo, es solo los dos operadores que creemos que tienen opciones de ganar. Y por último, la adjudicación. Y ya que os digo, por favor, o sea, bueno, aquí es, nuestra experiencia es, seamos lo más elegante posible. Perder da mucha rabia, se lo han trabajado mucho, carta formal por parte de la empresa,
una explicación un poco de, oye, qué es lo que era mejor en otras ofertas, qué es lo que creemos que es mejorable. Vale la pena dar una buena explicación porque además de aquí 2 o 3 años nos volveremos a ver. Y por último, que esto no se lo debemos olvidar, hay que validar el contrato. Una vez el operador es el ganador, hay una fase que después queda fuera de la licitación, pero es validar que lo que te pone en el contrato concuerda con lo que te han ofertado. Y acabo porque me han dicho que tengo que acabar a 40, veo que son el 39, pero os dejo la idea de qué viene después. Y me quedaría solo con esta frase de aquí. La migración va a durar más de lo previsto. Cualquier migración de la red de datos, bien sea red de datos, red móvil, red fija, es mucho más compleja de lo que parece en el PowerPoint que nos envían. Las portabilidades de móviles hay que tener en cuenta dónde están los usuarios, qué pasa si están en el extranjero, cómo se les van a dar las SIMs, qué pasa con nuestro inventario, en la telefonía fija, da configuración de grupos exactos, grupos de captura, hay mil temas a tener en cuenta. Y la red de datos ya, y no os explico. Entonces, esto sería, desde nuestro punto de vista y después de años de pegarnos tortas con los pliegos, las cosas que hay que tener en cuenta. Ya está. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud que le corroa por dentro y tenga que lanzar, es el momento de preguntarlo. Sí, bueno, Salvador, muchísimas gracias porque lo has explicado de una forma tan clara y tan amena que me ha llegado alguna pregunta por privado que voy a proceder a hacerlas, pero la verdad es que, o sea, ha sido un placer escucharte. Vale. A ver, voy con la primera pregunta. ¿Cómo podemos tener una visión realista del mercado sin depender únicamente de lo que nos trasladan los operadores? Vale. Yo aquí haría dos cosas. Bueno, la primera respuesta es muy subjetiva y parcial porque nos interesa a nosotros. Pero nosotros siempre decimos que la única empresa que te puede dar una visión de qué es lo que hay en el mercado, pues es una consultora como nosotros, que tenemos cientos de clientes, podemos saber qué se está ofertando, qué precios se están dando, si el mercado, qué tecnologías están proveyendo, cómo funcionan los operadores, qué impacto tiene una migración, etcétera, etcétera. Pero si no me quiero gastar el dinero en una consultora, yo lo que haría es lanzar una RFI. Oye, operadores, decidme qué hay en el mercado, qué tecnologías planteáis y hacerme una primera propuesta económica que no sea del todo vinculante. Pero eso sí que ya os da una idea de en qué precios se está moviendo el mercado y qué tecnologías está planteando el mercado. Entonces, a partir de ahí también veis cosas como, pues no sé, a lo mejor vuestro operador actual, que ha hecho una inversión actual, hay una inversión muy importante en, no sé, en proveerte fibras dedicadas, os plantea una red de datos basada en fibras dedicadas. En cambio, veis que hay operadores alternativos que te dicen, oye, es que nuestra experiencia es que por ejemplo, ahora están las fibras, lo que se llaman las X, bueno, unas fibras que dan alta capacidad con unos SLAs muy altos, pero con peores niveles de calidad, ¿vale? O de, más que de calidad, diría, sí, mayores retardos, mayores latencia y peores SLAs, pero que os diría que en el 90% de los casos son suficientes. ¿Eso cómo lo ves? Cuando le preguntas al mercado, oye, operadores, ¿qué hay en el mercado? Lo único es que aquí, claro, lo que tenéis es la visión de esos tres operadores y es un aproximado. Nosotros lo que podemos dar es la visión de muchos clientes. Entonces, yo os diría, contratad a Contec. Pero si no os queréis gastar dinero en Contec, preguntad a los operadores. Pero recomendable clarísimamente la opción A. ¿Vale? ¿Cómo podemos comparar ofertas cuando cada operador plantea una solución diferente? Sí. Mira, eso va muy en línea de lo que hablamos de la redacción del pliego. Eh, eso pasa mucho, decir, ostras, es que cada uno me está planteando una solución diferente. Yo es que aquí lo que plantearía que lo quise hacer es que planteen esta RFI primera. Oye, o bien nosotros que por nuestra experiencia ya podemos orientar, decir, oye, en función de lo que tú me estás diciendo es que aquí hay de ir a este tipo de tecnología. O si no, lo mismo, yo pregunto al mercado, ellos me responden y desde aquí yo ya veo qué tecnologías hay y qué coste tienen. Entonces yo defino qué es lo que necesito.
¿Qué es lo que puede pasar muchas veces? Que esto pasa. Y os pongo un ejemplo muy claro. Yo digo qué es lo que necesito. Y después resulta que como yo tengo sedes en todo el territorio nacional, por ejemplo, un operador me dice que el acceso me lo va a dar con 5G y otro operador me dice, no, es que yo ahí te lo voy a dar con una fibra dedicada porque es que no llego con un FTTH y creo que una 5G no es calidad suficiente. Vuelvo un poco para atrás. Para una sede remota, para una sede en general puedo llegar o con tecnología 5G, que es móvil, o con un FTTH que muchas veces no hay cobertura, con lo cual no se puede llegar, o el operador te tiene que llegar con una fibra dedicada que cuesta mucho. Y ahora hay otra opción que es Starlink, que es por satélite. Entonces, para eso, para mí sirve la BAFO. Yo pido las propuestas. Cada operador me da unas propuestas donde el 80% es muy parecido y el 20% es diferente. Pues yo de ese 20% diferente ya digo, oye, yo voy a optar por esta propuesta. Dadme todas las propuestas con 5G, con fibra dedicada, con lo que sea que yo al final quiero. Y entonces al final estoy comparando de esta manera peras con peras y manzanas con manzanas. Comparo cosas que son exactamente iguales. Aunque no siempre es 100% posible, ¿eh? Precisamente porque cada operador busca diferenciarse. Si todo fuese igual, que al final todos serían iguales. Y cada operador lo que busca es defender que su red es mucho mejor, que su disponibilidad es mucho mejor, que los puntos de peering que tienen son infinitamente mejor que los del resto, etcétera, etcétera. Ujú. A ver, la siguiente es, ¿cómo podemos evitar que la licitación acabe condicionada por lo que quieren vender los operadores en lugar de partir de lo que necesita nuestro negocio? Y yo diría que eso es lo que comentábamos al principio de todo. Y yo lo primero que tengo que hacer antes de sacar una licitación es saber qué es lo que quiere mi negocio. Y entonces que sea al revés, que nosotros en la licitación ya marquemos qué es lo que queremos y que no sean los operadores que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y yo sé como de crítico, es que a lo mejor hay una sede eh, donde hay 3 personas que es súper crítica para mi negocio. Entonces, nosotros cuando redactamos un pliego hemos de indicar que esa sede es crítica, porque si no, lo que va a hacer el operador es, me invento, pero lo normal es una sede con pocos usuarios, pues te pongo un acceso de poco ancho de banda y te pongo criticidad mínima. De nosotros, que somos los que conocemos nuestro negocio, tenemos que indicar qué es lo que es más importante para el negocio. Lo que hablamos, si es el coste, si es la disponibilidad del servicio, si es el tiempo de respuesta, si es, oye, cada cuánto me renovan los terminales, porque hemos hablado mucho de la red de datos, pero es que la telefonía móvil también tiene muchas variables, que esa es otra, por ejemplo. Y es una cosa que no he comentado y creo que es importante también tener en cuenta. ¿Incluyo los móviles en el lote de telefonía móvil o no? Y eso pasa mucho. Hay que separar claramente qué son los dispositivos móviles de qué es el coste de la línea. Lo digo porque antes los operadores te juntaban, yo te hago un plan renove de móviles y te doy X coste por línea. Usted tiene un problema, que cuando otro operador no te está hablando de móviles, no puedes comparar propuestas. Entonces, también que sepáis que eso es un punto muy a tener en cuenta. En la parte de móviles y la parte de fija exactamente igual, hay que separar. Una cosa es el dispositivo, valoración económica de dispositivos, y otra cosa es el coste de la línea o el coste de las comunicaciones. Perdona que me he ido por otro tema, No, pero no, no, básicamente no. es que seamos nosotros quienes le marquemos al Ujú, operador cuáles son los requerimientos de nuestro negocio. ujú. No, muy interesante. Hay una pregunta que también me parece importante. Dice, ¿qué peso debería tener el precio frente a otros factores como la calidad del servicio, la cobertura o la capacidad operativa? Y yo aquí os diría que depende del negocio. Es que es el negocio quien tiene que saber. Yo casi diría que depende del negocio y depende del servicio. Mi experiencia personal es que no tiene absolutamente, aunque todos son complicados en la migración, pues no es lo mismo migrar la telefonía móvil o la telefonía fija, que son más commodities, que migrar una red de datos. Migrar una red de datos tiene mucha complejidad y tiene muchísimo impacto en el negocio. Migrar una red móvil o una red fija,
pues probablemente sea menos complejo. Mirar la parte de seguridad, pues casi diría que es algo intermedio. Entonces, lo que ha de tener muy claro el negocio es qué impacto estoy dispuesto a asumir para reducir los costes, porque impacto va a haber. Es decir, pensar que una migración de móvil o de fija no se nota es falso. Y ya no os digo una migración de la red de datos. Y otro coste que hay que tener muy en cuenta es que en muchos casos voy a tener soluciones en paralelo. Y eso pasa especialmente en la red de datos. La red de datos a veces, pues el core de la red no se puede migrar hasta que se ha migrado absolutamente todos los nodos del antiguo operador. Entonces, esto cuando se evalúan las propuestas a nivel económico también se ha de tener en cuenta. Evaluar la propuesta a nivel económico no solo es tener en cuenta esta propuesta dice 10, esta propuesta dice 8 y esta propuesta dice 6. No, no, vale, esta propuesta dice 8, pero tengo que añadir el coste de la migración, tengo que reflejar de alguna manera el impacto que va a haber de solapamiento de los diferentes operadores y en algunos casos tengo que tener en cuenta que a lo mejor mientras estoy migrando, el antiguo operador me va a repercutir unas peores condiciones que las que tenía actualmente. Y eso pasa. Es decir, que eso es evitable, ¿eh? Nosotros siempre, por ejemplo, cuando lanzamos un pliego, una de las cláusulas que se pone es que cualquier operador que quiera participar en el pliego debe garantizar que si es el actual prestatario del servicio, mantendrá las condiciones hasta 12 meses después de vencido el contrato. Pero bueno, falta luego que te lo acepten. Y nosotros nunca nos hemos encontrado problemas, pero te podrían poner problemas. Pero eso es clave, ¿eh? Es decir, cuando se analizan económicamente las propuestas, hay que tener en cuenta que no es solo comparar el coste directo, sino coste de migración, coste que te puedan cobrar más, coste de solapamiento de soluciones, etcétera, etcétera. A ver, pasamos a la siguiente. ¿Tiene sentido licitar todos los servicios de forma conjunta o crees que conviene mejor separarlos por lotes? Vale. Aquí va un poco, va por lo mismo, para gusto de los colores, pero depende mucho de los objetivos que persiga la empresa. Por ejemplo, muchas veces lo que se hace es que el lote de telefonía móvil se licita por separado. ¿Por qué? Porque la telefonía móvil, esos que siempre hablamos que tienen menor impacto de migración y tienen más juego a nivel de costes y tienen un ciclo de vida más corto que el resto. ¿Vale? Entonces, yo creo, o sea, nosotros pensamos que se pueden plantear licitaciones con perfectamente lotes separados y el de la telefonía móvil es uno que se puede plantear por separado. Telefonía fija, exactamente lo mismo. Y más si incluye servicios como son la red inteligente, que para algunas empresas tienen un impacto muy alto a nivel de costes, pero que las migraciones son relativamente sencillas. Este relativamente es muy importante, ¿eh? Entonces sí que tiene sentido licitar por separados. Pero también hemos de tener en cuenta cuál es el objetivo de la empresa, porque hay empresas que prefieren, yo es que no quiero tener varios interlocutores, porque para mí tener varios interlocutores, pues, ostras, es que me es un problema, no quiero gestionar varios interlocutores. Con lo cual, aquí lo que hay que premiar mucho es la opción de plantear lotes conjuntos. Cuando tú planteas lotes conjuntos una mejora, esto premia a operadores que pueden ofertar soluciones unificadas. ¿Vale? Eso es el primer punto, que es decir, ostras, aparte de que se pueda licitar o no por separado, es si quiero conjunto o no quiero conjunto. En cambio, hay otras empresas que piensan justo al revés. Dice, yo quiero que los operadores estén un poco incómodos. Con lo cual, siempre prefiero tener dos proveedores. Que mis operadores sepan que en casa está la competencia y me invento que tengo la telefonía móvil con Telefónica y la red de datos con Orange. Con lo cual siempre existe esta sensación de, ostras, el que entraría o el que se presenta a esta licitación no es una empresa nueva, es un conocido de mi actual cliente. Y eso es lo que comentamos también de cuando hablamos de cuáles son los objetivos. Oye, hay empresas que lo que quieren es soluciones sencillas, ¿no? No me líes con tres operadores, quiero un único operador, no quiero lotes individuales. ¿Por qué? Porque tengo claro
que solo que un operador. Pues eso es lo que se habla en esta fase un poco de tu vida, hacia dónde nos queremos mover. Y hay que tenerlo claro antes de sacar la licitación. Vale, pues vamos con la última que ha llegado en el chat. No entiendo muy bien, pero supongo que Salvador, tú como experto vas a saber de Vale, lo que hablo, porque nos dicen especificidades en las administraciones públicas. vale, pues muchísimas, ¿vale? Lo primero es, no tiene nada que ver cómo se evalúa un pliego público de un pliego privado. En el pliego privado, al final, oye, tú decides y haces lo que tú quieres. En el pliego público, primero, solo puedes evaluar lo que específicamente has puesto en el redactado del pliego y cómo has puesto que lo vas a evaluar. Y es muy, pero que muy, muy importante tener esto en cuenta. Cuando yo redacto un pliego, he de tener muy en cuenta que todo debe ser aséptico. Todo se ha de evaluar en función de lo que se ha puesto en el texto. No puede haber subjetividad. Con lo cual, he de marcar muy, muy bien todo lo que quiero. He de definir muy bien cuáles son todos los aspectos que voy a valorar. He de tener en cuenta también cuáles van a ser las fases, porque en los pliegos públicos hay varios, o sea, hay varios temas. Hay diferentes sobres, primero está que cumplan con los temas administrativos, luego está la parte de valoración técnica subjetiva, luego está la parte de valoración objetiva por fórmulas, donde se puede hacer la valoración objetiva por fórmulas de la parte económica, de la parte técnica. Hemos de tener en cuenta también qué porcentaje de peso va a tener cada uno de estos aspectos definido ya previamente, es decir, en un pliego privado, eso que hablamos antes, oye, hemos de tener en cuenta cómo lo haremos, pero oye, si quiero cambiar de criterio, cambio de criterio. En un pliego público no. Es decir, en la administración pública, en los pliegos públicos hay que ser cuidadoso al milímetro. Ha de estar todo muy bien detallado. En las justificaciones también hay que tenerlas muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que no puede evaluar cosas dobles o que están en otro sobre. Hay que tener en cuenta que los criterios que he puesto sean claramente entendibles por parte de los licitantes. Yo os diría que, sobre todo, a tener en cuenta en un pliego público es que todo tiene que estar atado al detalle. Y aquí sí que es muy importante que entre no solo ti, sino en la diapositiva esa que veamos los departamentos, sino que ha de entrar compras y ha de entrar el departamento legal, porque son pliegos de una complejidad muy, muy, muy elevada. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. De verdad, Otros. reiterar que ha sido un placer escucharte, porque es verdad que el tema, bueno, pues es un poco Divertido no es, denso. lo podemos decir, no es divertido, no. Es un poco denso, pero que lo has hecho, o sea, tu exposición de forma muy amena y manteniendo la atención. Así que te lo agradezco un montón. Y agradezco también a la audiencia, pues, por seguirnos y por asistir a esta jornada. Como siempre hacemos, os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar toda la información que habéis obtenido hoy, y creo que lo vais a poder hacer de una forma muy práctica. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas tenemos programada otra para el próximo martes 16 de junio. A los que estuvisteis el otro día en la jornada anterior, ya os comenté que este mes es un poco intenso. Tenemos webinar martes, jueves, incluso hay alguna semana que un miércoles. Y la del próximo martes está titulada como cómo empezar en Apps sin complicarte. Crea tu primer backup en la nube en horario de 10 a 11, y como siempre os podéis inscribir a través de la agenda de Cámara de Comercio o a través de nuestro portal TIN Negocios. Pues nada, que reitero las gracias, feliz día para todos y nos vemos en la próxima. Gracias a Un todos. saludo. Luego.